Parce, que vamos a improvisar duro. No Sí, importa, vamos ¿qué a improvisar importa? duro. Sí. Bueno, estamos listos para empezar un nuevo programa aquí en la onda corta. Esto es Cultura Plop, el episodio número 3. Y nos encontramos aquí en la Fonda La Cristalina. Ah, no. Estamos en Surco Records estamos. En el Aquí- hexágono del Sí, podcast. en el hexágono del podcast. Aquí había era una fonda que era muy famosa, que era la Fonda La Clarita. ¿Y Allí- qué era? ¿Qué hacían allá? No, era como un club con Pero hay piscina. dos. Hubo dos. Sí, pero había una que era como en Robledo. El de Robledo es el clásico. Entretenimientos Llegando, Un poco lascivos. eran todas las 65, llegando al rinconcito ecuatoriano. Sí, eran ahí como llegando a Pilarica, pero hay una particularidad y es que ya en los últimos años de la Fonda La Clarita, allá se presentó The Casualties y el último que cierre. Eh, entonces Ellos me hablan de Medellín como... Yo llevo 10 años aquí, pero no conozco nada. Pues. usted de la 33 para allá no conoce. No, nada. Sí, ve. Eso por allá. Yo llego hasta Bulerías. Y lo más oriente, No más. lo más al oriente que conoce es ¿qué? San Diego. No sé, no sé cuál es el oriente. Río Negro, No- Río No Negro. sé cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Creo que yo sé Lo cuál más es el al oriente norte, y el lo más al occidente. norte es la 33, lo más al oriente es San Diego Y lo más ¿Cómo al así? sur es De San Diego para Envigado. allá hay más y cosas. lo más al sur es Envigado. Bueno. Y al occidente es su casa porque usted es muy occidente. Sí. No, occidente. Por ahí dijeron que nosotros somos unos ñoños, que nosotros no hablamos ni de cómics y de superhéroes. Entonces vamos a cambiar el tema. No, tema que igual hemos vamos a terminar planteado. hablando de toda esa mierda porque Probablemente. así lo planteemos, siempre terminamos hablando de lo que Es más, sabemos. antes de empezar acá, estábamos hablando de puros superhéroes. Cosa Sí, que hombre. José me dijo que odiaba, pero se las ha visto todas. Ah, pues. Que no Es le que, gustaba. es que yo soy de los que dice que para uno poder decir que algo no le gusta, tiene que verlo, tiene que oírlo, tiene que... Porque es que si no, Sí. ¿con qué criterio vas a decir que no Pues, te gusta? por ejemplo, a mí lo que me pasa con el anime, Es que es como lo que el anime. hablábamos, fue porque me gustaba mucho, pero llegó un momento que se volvió súper de moda. Y yo soy de esos que cuando... Que avan- Ah, sí. usted es de los que dicen que me casposeaste la banda. Sí. No, no, Sí, no. Cuando Le se gusta, le vuelve- gusta Mojiganga. Hay una canción de Mojiganga que se llama Los Radicales. radicales, Y sí. se cae ahí enterito. Pero no, ya se volvió ese... no sé. Me gusta como el manga americanizado más bien. Pero bueno, Ok. El Amerimanga es muy feo, weón. a mí me gusta. Ok. A mí me gusta, me gusta. Pero hoy vamos a hablar de algo que yo hablé en el último podcast cuando acabó. Y era algo que la premisa es, yo siempre he pensado que la novela colombiana de los últimos 20 años, Esa acotación no la habías hecho, pero, Ajá, pero, pero bueno, vamos, la vamos. quiero elaborar porque Sí, la, sí. la pensé antes de venir al programa. Ok. Y era como la novela colombiana desde hace 20 años se volvió realmente fue en comedia. La novela colombiana pura ya no existe. O sea, estás hablando desde la novela desde el 2000. Desde la Desde el telenovela. La O sea, novela del siglo XXI. Sí, desde la aparición de los canales privados. No, y eso que antes, ¿cuándo empezó Café? O 96, 94, 94, 95. 95. Por ahí empezó. ¿A usted le empezó a parece que darlas- Café es No, cómica? No. Pero por ahí empezó todo. ¿Ustedes se acuerdan del personaje gringo moreno que hace... ¿Quién es que hace eso? Valderrama. ¿Cómo? El de That 70 Show. No. En Café. Ah, ok. En Café se acuerdan que hay un negro que es un gringo y que el personaje lo hace... Morita no tenía como monitorearnos y era que no había conectado los audífonos. Sí. Ah, pero hay audio. O Sí, toca sí. volver a repetir toda No, esta no, sí hay, sí barra hay. basada No, que hay hemos dicho. audio, hay audio. No. Venga, le digo Vale. con toda Ese exactitud. teclado también es inalámbrico, por Sí, si... mira cómo se pues, llama. para que el Café mouse, con aroma de mujer. Hay que publicar ese videito. hombre. Ajá, El sí. del mouse. Ese video es mundial. No, pero para el 2021, Café con aroma del... Del 95, 95, 94. Esto es este personaje, ya se los voy a mostrar dónde está. Negrito, a ver, El así con... negrito. No, pero no pasmemos Sí, esto. Oscar Borda. Oscar 94, Borda, sí. Oscar Borda era el Borda. gringo que era el novio Ajá. ya aquí se la tengo. Yo soy tan malo para los nombres. Sí, no perdónenme la importa. vida. Bueno, no importa. Era un personaje de Café. ¿Cuál es Y el era asunto? cómico. Y era cómico y era lo que llaman Pero es en que... las películas el comic relief de Café. Sí. Y todo el mundo era matado cuando él salía. Y ellos cuentan la historia. El personaje era un personaje pequeño, incidental, no pasaba más. Pues la gente pedía más, quería más. Y
porque era chistoso y todas las escenas con él eran de comedia. Listo. Todo lo que tenía que... Entonces Te- la gente empezó a decir, ok, la gente le gusta comedia. Pero ahí, por ejemplo, siento que hay una cuestión racial, una pelle, ¿cierto? Porque estamos llevando a que el negro siempre es el charro. Claro, ¿Por qué? caricaturizar ¿Cierto? la minoría. Sí, y no solo eso, porque no solo pasó en Café, sino que hay una otra novela que hizo después, más o menos en el 96-97, que se llama Cartas de Amor, donde Oscar Borda hace de el negro mero macho, ¿cierto? Y entonces cada que él va a follar, suena el Ay, uy, qué memoria la... ¿cierto? Y entonces se abren y se cierran las ventanas y todas esas vueltas, y era el personaje charro, porque la novela era un poco compleja, pues, Sí. en su... Y más en esa En su época. tratamiento, sobre todo porque era una chica que se tenía que vestir de chico para poder escribir cartas de amor y todas esas vueltas. Pero ahí hay una cuestión racial que me parece pelle, y mostrar cómo también desde la construcción de nuestras narrativas audiovisuales hemos sido racistas. Horrible, ¿no? Y ¿Cierto? era, o sea, mire, el pastuso es pastuso, con todo el ¿Cómo se llamaba esa estereotipo del comedia que pastuso. era los estereotipos de Todos en la Colombia? cama. Todos en la cama. En estos días estaba viendo el Instagram de un famoso, no recuerdo quién, y entonces dice que, ay, con mis amiguitos en Salento o en no sé dónde. Y entonces son como 3 peladas y 3 manes. Y uno de los 3 manes era el que hacía de Bam Bam. ¿Se acuerdan de Bam Bam? Vamos a chupar piña. Ese. Marica, pues Y la nada. rana. Ay, la rana. ¿Cuál rana? El de... ¿Se acuerda que la rana, había un personaje que era la rana Sí. pelicortica y le decían la rana? Claro que Creo que era después Rola o era que después se volvió pues como una sex symbol colombiana. en esa época, sí. No, ya después salió como en 1000 novelas. Sí, sí, sí. ¿Cómo era Pero- que se llama esa nena? Bueno, no importa. Pero me entonces, acuerdo. pero entonces tu premisa en el capítulo anterior era que la novela colombiana era la sitcom. Sí, sí, pero Cierto. me puse a revisar bien el término sitcom, de dónde venía y realmente no aplica sitcom como tal. Pero ahí me voy a ir mucho más atrás, que es Dejémonos de Vainas. Sí, era una comedia, eso no era novela. Sí, Yo no estoy diciendo que no había comedia antes. Lo que yo trato de decir es que la comedia colombiana... ¿Ustedes se acuerdan de En Cuerpo Ajeno? Sí, o qué? claro. ¿Por qué mataron a Betty? Pero es que estás hablando de las telenovelas de Julio Jiménez, Sí. weón. Y eso es, digamos, un capítulo diferente. O sea, vamos a una cosa. Yo, cuando hablaste de la sitcom colombiana, ¿cómo era? La De novela como sitcom. Como sitcom, yo dije de un radical no, porque de una pensé en ese tipo de telenovela. En la telenovela que se basa en la venganza, o sea, el man que se quiere vengar de, o el man que quiere matar a, o el man que es el hijo bastardo de, pues digo man, pero también Sí, hay condenas. Y en esas entran todas las de Julio Jiménez, en Cuerpo Ajeno, Que era Betty, drama, y era Los drama Cuervos, puro, sí. y además las novelas antes duraban años, ¿se acuerdan? Una Sí, novela claro. podía durar 3 años, una o más. Claro, porque eran capítulos de media Ajá. hora. Bueno, no importa. Entonces, a lo que voy es que, como que si uno se pone a pensar en la novela en los 80s, era todos los actores de esas telenovelas eran gente que venía de teatro, ¿sí o qué? Sí. Entonces uno Dramáticos veía todos. como ese lenguaje como todo impostado, como Fernando Javier. unas escenas larguísimas, weón. No había como cortes de cámara, sino que era una sola toma. Sí. Y eso eran como, no veía, era como lo que llama, en esa época yo creo que hasta ni les decían telenovelas, sino dramatizados. Ajá, ¿sí o qué? dramatizados. Es que esa palabra es muy mexicana, ¿no? Telenovela, ¿no? Sí, es que Sí. la telenovela es mexicana como tal. O sea, el origen de la telenovela es más mexicano que cualquier otra cosa. E incluso a nosotros nos llega más por el contenido venezolano que incluso por el mexicano. Sí, ¿cierto? claro. Y entonces hay cosas porque lo estás llevando a un espectro muy largo o muy corto, ¿cierto? No, es que venimos haciendo comedia los últimos 20 años, ¿cierto? Pero, ¿qué es la saga? Negocio de familia. Pero puede ser fácilmente las últimas... claro que es que Telenovelas es muy serias. loco la saga, No, porque en la este saga momento- en este fue de los momento- primeros seriados, como se conocen las series en Estados Unidos acá. Por Porque la- temporadas, porque- pero eso no era por temporadas. No, la saga no era por Sí, porque temporada. después Pero, salió por una saga ejemplo, 2. aquí hay una anatomía de Grey que se Sí. llama, ¿cómo es? Enfermeras. No, es enfermera. No, hay- es otra.
Fue otra, ¿sí? Pongamos el corazón micrófono, abierto. saquemos este micrófono a Paula para que Amorita. participe. Amorita. No, a lo que voy es que sí, o sea, en los 80s se diferenciaba mucho ese dramatizado, o sea, De la comedia. estaba el que era como se los acaba de escribir, como el melodrama, y el otro era la comedia pura, Pura que y estaba dura. NN, que Don estaba Chinche. Don Uy, NN, va a Chinche. volver NN, ¿sí vieron? ¿Sí? Nero Navarrete. Triste. parce. Bueno, va a volver Con Don Chinche. Escallón, ¿cómo es que? Germán Germán Escallón. Escayón. Es que va a volver. Era Don Chinche, Romeo y Buceta. Romeo Buceta, La Dejémonos de Postada, Dejémonos de Te quiero Vainas. Pecas, que hablamos en estos Sí, días. bueno, Te quiero pues- Pecas vuelve a este podcast. Ok. El hecho es que se diferenciaban mucho, sí o qué. No sé si tal vez fue con Santropel o si se acuerdan de un ejemplo antes de Santropel. ¿Ustedes se acuerdan de Santropel? Sí. No. Yo no, yo soy muy joven. Sí, ya lo sabemos, no tienes que repetirlo todo el tiempo. Yo tengo que echar cabeza más para atrás, pero aquí estoy mirando como si de pronto encuentro alguna, pero no, es que para mí el primer ejemplo de personajes cómicos en telenovelas es con Santropel, que es ese señor Oscar Muñoz, que es un cura, el cura Ajá. del pueblo y Sí, que es como charro, pues Sí. porque tiene una forma de caminar y de hablar. Y tiene un sacristán que también es como un idiota. Eso A tiene partir de un ahí yo nombre- empiezo a eso ver tiene como un ese, nombre en teatro. Puta, ¿cómo se llama eso? pues como el bufón, es un bufón. No, pero que en general toda la novela y los personajes no son muy realistas, como ese drama que hablamos ahorita, que ustedes se acuerdan de Calamar. Una sátira. Calamar Claro, es que Calamar es como que también estaba muy Carlos estaban Muñoz. Carlos Muñoz. Y es que a partir de Santropel, como que eso empieza a coger como cierta fuerza. Y ese man como que lo empieza a llamar para hacer como cosas de ese tipo, porque después de Santropel sigue Caballo Sí, Viejo. y hay una cosa y es que nosotros vamos cazando artistas con personajes. Claro. ¿Sí me entendés? Entonces llegó un punto, por ejemplo, en el que Robinson Díaz no podía sino hacer personajes cómicos, ¿cierto? Hace El Mago Candú, después hace Vecinos y así se va yendo Pero eso es comedia. eso hacia es la comedia. Pues se va hacia la comedia, pero en sí Pecados Capitales no están a la comedia, también está tirando a la telenovela. No. Sí, me la para vi, mí es como ¿cierto? lo que Nunca llaman me vi una Pecados tragicomedia. Sí. Para mí, Pecados Capital. Pero, Cierto. o sea, yo quiero redondear un poco esto que iba a decir. Entonces, digamos que no sé si hay si se acuerdan, nos pueden comentar si hay algún ejemplo anterior a Santropel. Pero lo que digo es que a partir de Santropel, como lo veo yo, se empezó a coger fuerza ese personaje cómico, ¿sí o qué? Entonces, en este caso era como el personaje principal, pero yo siento que necesitaban, porque eso ya lo traían de la telenovela mexicana y venezolana, necesitaban que los dos, que los protagonistas fueran seriones, Ajá. pero le empezaron a dar ese color colombiano y era que todos los actores secundarios o que giraban alrededor de la pareja, como que tuvieran algo chistoso. Usted llega a una cosa muy importante. Y ese, ¿Cuál es la primera novela donde los protagonistas también son cómicos? Santropel. Sí, pero a ese nivel de realmente es comedia. Para mí, Sí, para mí es para una... mí es Betty la Fea. Para mí que es la novela No, que más... antes de eso pues, está Calamar, huevón, ¿cómo vas a Pero, decir? pero es que Calamar es más ciencia ficción, más historia de cuentos de hadas. Sí, pilla. Tiene un Sí, poquito de pero... comedia, pero realmente comedia el estilo todo el tiempo haciendo plop y haciendo... Gags. Y que los personajes tuvieran su propio catchphrase, su propia frase, ¿cómo se dice catchphrase en español? Sí, su frase que lo Gancho. identifica. La frase que lo identifique y que la repite todo el Su tiempo. propio Para mí, gancho. Su fue muletilla. la muletilla. Fue Betty la Fea. Porque Betty la Fea y todo el mundo, la mejor novela Eso se colombiana. Y llama, yo en miraba música eso. se llama leitmotiv, ¿no? ¿Ah? En música se llama leitmotiv, Sí. eso. Sí, el Creo que catch- sí. el leitmotiv. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando empezó con perdón, no, con Betty la Fea y todo el mundo decía, la mejor novela colombiana? Y todo el mundo aclamaba en todo el mundo. Y yo decía, pero para mí esto ya no es novela. A mí novela era en cuerpo ajeno. ¿De qué año es Betty? 99. No, Entonces, entonces sí ya hay, les sí consigo hay esa edad. previas. Porque yo me acuerdo que
Tentaciones. Sí, pero es que eso no es una... Ese Para mí sería eso es comedia clásica, pues, porque 99. no era novela. Que Sí, pero entonces estoy fíjese, sorprendido con la porque es que enciclopedia porque humana. cuando yo estuve hospitalizado, veía con las enfermeras una que cae exactamente en eso que usted acabó de decir y creo que es previa, que Pobre es diablo. leche. Leche. Pues que leche es otro nivel, huevo. Leche es... Vamos a hablar O sea, de leche. pero Leche es es que- un nivel. Ah, Pero es que bueno. Leche es la primera telenovela interactiva, huevón. Así fuera falseada, o sea... Sí, eso... pero No, entonces y sabe piénsese, que piénsese muy- que eso de Betty no era tan nuevo, que ya Leche lo estaba así, ya lo había hecho. Además que él tiene una... un Búsquese tema- cuántos años el antes. tema de la... como lo que hace que ya se volvió una mierda, que lo hacen los Wayans con Scary Movie, la comedia de parodia. Parodias. Y es que de cierta manera Leche era una parodia de la novela. De la novela, ¿me claro. entiende? ¿Se acuerda que el protagonista era el de... Zoroastro. El de ¿cómo se llama? La de fútbol. De El pies a gato. cabeza. El entrenador del Gato Aguirre. Sí. El protagonista del Gato Aguirre ponía como unos chicles Adams aquí en los dos dientes de adelante. Ajá. Sí, señor. Eso era para No, pero para mí el ridiculizar protagonista era Zoroastro y No, el personaje principal era ese man. Sí. Que es una historia de amor de entre ese man y la otra niña. Zoroastro. ¿Y cómo se llama la protagonista? La que Flore... No, la de Rosario Tijeras, mamacita. Flora Martínez, era la Cochota. protagonista. Parce, era muy fino. Leche. Además que Leche venía burlándose de algo que pasaba en las novelas y era café, ¿cierto? Una cosa, oro. ¿Qué más hubo así? Hubo así. Zoroastro, Azúcar. Ajá, azúcar. Zoroastro es el que después hizo una serie, que era un seriado del ejército. Sí. Hombres de honor. Hombres de honor. Claro, Sí, Juan me Carlos. acuerdo de Hombres de con Honor, Marcela me acuerdo, Benjumea. sí, él No, estaba o ahí. ese no era. Pero Zoroastro era un personaje, era un actor serio y hacía un personaje ahí como de medio hindú, gurú, Sí, que sí, no sí, comía sí. nada, no comía ni Sí, mata. sí, sí, ya sé cuál era ese man. Para mí ese era el Juan Carlos, protagonista. Juan Carlos, no sé qué. Bueno, Lozano o algo así. ¿no era? el asunto es que el que yo le digo, el Gato Aguirre, pues yo lo llamo el protagonista, pero en realidad era como el antagonista, o sea, era el que siempre estaba intentando romper Creo que esa sí, relación. relación. Bueno, no sé, pero a lo que voy es que para mí Leche es como un ejemplo de esa ridiculización de la telenovela que le empezó a dar como... O sea, es que venía mucho de antes, pero digamos que en los 90 es que fue cogiendo como forma esa idea de que la novela colombiana tenía que tener como ese tono picaresco, ¿no? Juan Carlos Vargas. Juan Carlos Vargas. Zoroastro, Flora Martínez, no, esos personajes. Y el que- otro es Noriega, Felipe Ay, Noriega, Fernando Noriega, Sí, pi. que es el que hacía el Gato Aguirre. Bueno, Gato Aguirre. el asunto es que yo siento que en la mitad de los 90 como que todas las telenovelas, como para que tuvieran como ese gancho, empezaron a desarrollar como ese tono picaresco, como que tuvieran un personaje como ahí como gracioso o que se pudieran se pudieran burlar de él. ¿Se acuerdan que es que Calamar tenía guriguri? Tenía Sí, guri, sas. guri. Por lo que yo digo, era más, para mí era más, no, yo dije ciencia ficción ahorita, no, más fantástico, era más cuento de hadas, Calamar. Lo mismo Leche. Leche yo no la clasificaría con una novela, era una parodia de la novela. Lo que yo veo que sucedió con Betty la Fea es que para todo el mundo es una novela. Así todos los personajes fueran cómicos. Pero es que Y esa- otra cosa, perdón que te interrumpa, otra cosa que pasó de ahí en adelante es que todas las novelas se volvieron cómicas. Dígame cuándo volvió a haber en mucho tiempo una novela seria. En este Después de momento eso, hay una que se llama La Nieta Elegida, Sí. que es creo que también de Julio Jiménez. con serio. Sebastián Martínez, creo. Es con La Reina del Flow. Ok. Sí, hay una Por que ejemplo, se llama La Reina del Flow es... con Consuelo Luzardo. nunca no me es la vi, esa no es comedia. de reggaetón. Es que hay una Siempre, cosa- siempre nos debatimos como en esos dos lados, Sí, ¿sí o qué? es que hay una cosa y es que cuando llegaron los canales privados, ¿cierto? Que RTI dejó de producir ¿cómo era? Punch. Punch y toda esa gente que producía para Canal A y para Canal 1 dejó de producir porque Caracol Televisión y RCN Monopolizó Televisión todo. monopolizaron todo. Pues ellos vieron que esos canales eran rearriesgados. O sea, marica, hacer una serie como Cartas de Amor, hacer una serie como Pobre Diablo, hacer una serie como Yo amo a Paquita Gallego, aunque yo creo que Yo amo a Paquita Gallego es de lo primero que hizo RCN, Sí. eran riesgos,
¿cierto? Era muy riesgoso porque, marica, vos no sabías qué iba a pasar, ¿cierto? Incluso hacer leche. O sea, hacer leche es una Hacer cosa leche era muy muy salvaje, loco, pero ¿cierto? hasta hoy en día. Sí, hoy en día es una cosa que, o sea, es caso de estudio aún para muchas facultades audiovisuales. Pero llegaron los canales privados y cuando llegan los canales privados dicen, a la gente le gustan o los dramas muy dramas o las comedias muy cómicas, ¿cierto? Entonces siempre te ponían una novela a las 8, densa, Seriota. sí, ¿cierto? Seriota, Dios se lo pague. A las 9 te ponía una medio charra, Pecados Capitales. Y a las 10 una más seria, La Saga, ¿cierto? Entonces tenías 3 para escoger. Pero Hubo un formato que se dio como hacia finales de los 90, que no sé si duró o cuánto duró, y es que también empezaron a probar como un formato como de telenovela, pero con personajes más juveniles. sí, Ese Francisco el Matemático. Pues Sí. sí, como Francisco, como Perro Amor. ¿Se Ajá. acuerdan de Perro Amor? Sí, pero a mí no me eran tan juveniles. Pero Perro Amor es de Me Canal 1. aturdiste, Leonardo. Perro Amor no Subí, llega. subí. Perro Amor fue lo Emocioné. último de Canal 1 y era cuando estaban empezando a competir con Caracol y cuando ya se los comieron Sí. los canales privados. Pero a lo que voy es que entonces teníamos una novela charro, una novela drama, una novela charro, una novela densa, ¿cierto? Pero esta novela drama de la mitad, la de las 8, empezó a ser desplazada por los realities. Nos volvimos una audiencia de realities. ¿En qué momento ¿Cierto? más o menos empiezan los realities en Colombia? 2002, más o menos 2001, que se hace Expedición Robinson. Yo creo que Cierto. inclusive hay uno que ellos trataban de hacer el tema de Gran Hermano, que lo hacían en MTV, era También. súper raro. Y lo empezaron a hacer en televisión, pero lo ponían en las mañanas, que era la televisión educativa. Y a mí me llamaba mucho la atención. No, pero Gran Hermano estuvo a las 9 de la noche. Ah, sí, no, pero antes de que se llamara Gran Hermano, hicieron una cosa en televisión, eso era casi universitario. Y era, primero me llamaba mucho la atención, pero usted miraba 15 minutos y se aburría porque no pasaba nada. Porque obvio no estaba ese concepto de hagamos que les pasen cosas, ¿cierto? Pero ellos, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un intento así fue en Televisión Nacional en las mañanas. Porque es que nosotros tuvimos realities en la mañana, en la tarde y en la noche. En la tarde estaba el Triángulo, por ejemplo. ¿Qué era el triángulo? El Triángulo era un triángulo amoroso. Entonces la nena o el chico salía con dos personas y al que le gustara, pues con ese elegía seguir. Pero su rumbo. ¿cuál fue el primer reality Yo creo que Expedición. colombiano exitoso? Expedición Expedición Robinson. Robinson. Sí, Expedición Robinson la rompió, que después salió La Isla de los Famosos. No, que- después salió protagonistas de y novelas. Popstars. Y ¿Cierto? Popstar. Incluso Popstar. Popstar también entra ahí dentro de los realities exitosos, ¿cierto? Porque, o sea, el rating que eso generó, eso llenaba coliseos de estas nenas cantando y esas cosas, pero se apagó. A lo que voy es que cuando llegaron los realities, ¿cierto? Desbancaron el drama de las 8 y ya, o sea, llevamos más o menos 15, 16 años en los que a las 8 de la noche siempre hay un reality. Siempre. Oiga, no Yo había pensado en yo eso. tengo una teoría, y es que los realities llegaron porque tuvimos un año para mí espectacular de telenovelas y se acabaron como esas 5 telenovelas que fueron muy tesas y no hubo cómo hacer como ¿cómo se dice? Esa transición a una telenovela buena que enganchara a la gente. Y estoy hablando de que en el 99 estuvo Betty la Fea, estuvo La Guerra de las Rosas, que para mí, pues qué pena con ustedes, pues la mejor Sí. telenovela que se ha hecho en Colombia. Sí, y que era con Rosa María y Rosa... Sí. Sí, o qué, que Las Juanas. Luigi Icardi, que eran Las Hugo, Juanas- Paco y Las Juanas era Luis. chévere, pero es muy como 100 años de soledad, ¿no? Estaba Las Juanas, estaba Me llaman Lolita, estaba... Porque no, pero esa es después. Estaba El Fiscal y... Ay, puta, La mujer del presidente. La mujer del presidente yo creo que estaba también por esa no época. sé si fue... Es que bueno. creo que la mujer del presidente es del Ah, y la 98. Caponera, y la Caponera. Entonces mira ahí lo que yo les decía de lo cíclico. Entonces tenemos, la Caponera era a las 8. Sí, era de las primeras. Era a las 8.
Y competía con Lolita. Lolita era a las 8, Sí. ¿cierto? A las 9 venía una que era medianamente cómica, ¿cierto? O ¿Cuál? invertían los papeles. ¿Cuál fue la otra? No, que mencioné? antes de Lolita era siempre un capítulo de Francisco el Matemático. Ah, bueno. Entonces Caponera contra Francisco el Matemático. De ahí pasábamos a Lolita, que era a las 9. Yo me acuerdo que yo me veía a Lolita y después me iba a dormir para irme al colegio. ¿Cierto? Y competía con quién en Caracol. Con la Guerra del Arroz. Con la Guerra de las Rosas. ¿Cierto? Creo. Y a las 10 iba la mujer del presidente, digamos. Sí. Sí, y, esa y era en de el las... otro lado daban el fiscal. ¿Sabe cuál daban en Caracol muy tarde en esa época? Una que se llamaba Marido y Mujer. ¿Cuál? Sí. Marido y Mujer. No. Que esa sí era muy drama. Pero lo que quiero notar ahí es que después de No, no, Betty la sí, Fea, espérese. Entonces la novela a eso vamos. cómica se volvió el estándar. O sea, Por eso. dígame ahí cuántos años se demoró en salir una novela seria. No, espérese. No, pero es que a eso vamos. Entonces digamos que se acabaron esas novelas que fueron como un hit y hubo como un bluff, Sí. como un bajón porque empezó a salir, o sea, la última novela que hace Canal 1 fue en el 2000, que era con Santiago Moure, Ajá. que se llamaba Mordiscos, que duró Mordiscos. una semana, Mordiscos. huevón. Duró una semana, la tumbaron porque eso no lo vio ni Dios. Y ya, pues yo ya nunca más volví a ver una Y esa moda telenovela que en Canal 1. cogió los canales que no le dan oportunidad a las novelas. Sí. Sí, Si O sea, la novela no pega en una semana, chao. Adiós. Sí. Adiós. Y incluso y eso es lo que empezó a eso es hacer lo- eso es desde lo que- antes de pandemia. Si Sí, notaron que eso fue No, un desde momento en desde que mucho No, antes. mucho O sea, antes. incluso eso es lo que está llevando a la quiebra de esos canales privados. Claro, ¿Sí me porque entendés? invierten como un hijo de puta en una telenovela de 100 y pico de capítulos que Y no al la dejan final se despegar. reducen a 4. Ajá. Y sobre todo que es que yo siento que los canales nacionales están tan acostumbrados a la novela y el público cambió a lo serial, pero no corren el riesgo de hacerlo serial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Porque es que necesitan tenerte enganchado Ajá. y una serie no tiene tal vez los suficientes episodios como para poder hacer eso. Ajá. Es, un golpe el hijo. es por eso es que se acabó MasterChef hace medio año y ya otra vez nos volvieron a chantar Hace otro medio año, hace MasterChef. 3 meses. Bueno, hace 3 meses y ya nos achantaron otra temporada nueva, no de MasterChef normal, sino otra vez MasterChef Celebrity. Pero es que porque aquí el, no tienen más. Masterchef normal no funciona. No funciona. ¿Sí me entendés? ¿Por qué? Porque somos muy faranduleros. Pero a lo que voy es que Estoy limpiando la a mesa. nosotros nos cagan, ¿cierto? Tristemente con la telenovela, porque es que también una telenovela la estiran y la estiran, porque al fin empiezan como, no, vamos a hacer esta telenovela de 96 capítulos. Y si en el capítulo 30, y si en el capítulo 30 pega, la hacemos de 146. Y si pega en el 70, la hacemos en el 200. Entonces tenemos series, telenovelas que duran 8 meses, 6 meses. Eso desgasta al público, porque primero que todo, nosotros... No, Betty hoy en- duró casi 2 años, güey. Sí, por eso, pero Pero era antes. enlongaba y elongaba y elongaba. No, y era el público de antes. Y yo soy de los que, pues no sé, porque hay mucha gente que se le volvió a ver Betty en Netflix y en esas cosas, pero yo recuerdo que yo fui de los que empezó muy entusiasmado viendo Betty, pero ya como a la mitad yo dije, no, ya no más. No, de y cuando esta hicieron mierda. el spin-off. Y cuando hicieron el spin-off, Café, yo no me di Ecomoda. cuando empezó Café. Yo le cogí el tiro a Café como a la mitad. Imagínense donde eso hicieron hoy en día. Café no pegó al principio. Correte un poquito más el micro. Estaba muy lejos. Sí, ahí. Donde Café no le hubieran dado la oportunidad. No pegó. La acabamos. No, lo que ellos hicieron fue darle la oportunidad. Es más, lo que pasa con los seriados en otros países. A veces no pegan en la primera temporada, ni en la segunda, ni en la tercera. Seinfeld pegó como en la 4ª temporada. Sí. ¿Cierto? A mí había una serie que se llamaba John Doe, nunca la vi. Brutal. Solo duró una ok. temporada y la Solo duró una cancelaron. temporada, El man, hermano. parce, no puedo creer que alguien más conoce John Doe. A mí me gustaba una que se llama Pushing Daisies. Y Daisies. también. ¿Cuánto duró? 2 temporadas. Máximo 2. ¿Ustedes se acuerdan de Flash Forward? No. No, es que yo me fui muy Bueno, underground. listo. El caso es que si vamos a encontrar entonces ese origen de dónde viene la comedia, como formato, llamémoslo del prime time, ¿cierto? Porque es que, listo, salimos del 99, después de esa Y hiperproducción. ve al bajón tan hijo de puta que tuvimos. Sí, seguía La Caponera,
la Baby Sister, Se armó la gorda, La No, reina nada de de Queens, Rausán y Alicia en el País de las Mercancías. Nada, No, huevón, nada. puras novelas malucas, huevón. Cierto. Yo me vi muchas de esas y todas me parecían Pobre una Pablo. caspa. A mí La Caponera sí me No, Pobre gustaba Diablo, con... no, No, Pobre Pablo. Pobre Pablo. No, Una pero cosa esa de fue Pobre después. Pablo. Esa vino al 2001 con Juan Joyita, Pandillas, Guerra y Paz, Isabel me la veló. Ah, pero es que Pandillas, Guerra y Paz es otra cosa. Pero Pedro- Pandilla Guerra y Paz pegó cuando lo pusieron en el horario. en el horario de las mañanas, De las ¿no? mañanas de los pelados que iban para el colegio. Claro. Ahí fue cuando se pegó, porque es que usted le pregunta a un papá No sabe qué que es el que debió ver Pandillas, Guerra y Paz en Prime y no lo vio. Pero pregúntele a un pelado que estaba en la universidad o en el colegio en la época en la que dieron Pandillas, Guerra y Paz a las 11 de la mañana compitiendo con Gata Salvaje, ¿cierto? Pero entonces llegamos aquí, el 2001 es que- Llegamos al 2001 y en el 2001 es donde yo puedo un poco ya como estar más de acuerdo con usted. Y es porque ahí viene Traga Maluca, ahí llega Pedro el Escamoso, Pedro el Escamoso, otra prueba de llega de- Juan de protagonista Joyita. cómico. Juan Joyita. Me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de Es la con voz. ese que le gustan las nenas. ¿Cómo se llama ese Juan Joyita? Marcelo Cezanne. No, ay, fue puta, me va a tocar buscar. Y Pobre Pablo. Ese. Por eso. Ese era Juan Joyita. Ese no era Juan Joyita, ¿no? Me acuerdo. Es que después, Pobre después Pablo. de, Pobre después diablos. de Betty la Fea estuvo entonces Los Reyes, estuvo Pedro el Escamoso. Pero venga, entonces ahí viene esto que dice José. Tuvimos esa caída, pum. ¿Cómo Y- levantamos eso? ¿Cómo levantamos eso? Lo levantaron. Apunte realities. Y por- comedia. y encontrando esas, homogeneizando las telenovelas. Ajá, O así sea, es. porque empezaron a decir, no, fue puta, no podemos volver a caer en este bache. Tenemos que buscar cómo hacer que las... Y hay una cosa, aparte de eso, y es que se dieron cuenta de que eran canales populares, ¿cierto? Hay que mirar que la televisión antes de los 90 prácticamente era un lujo, señor. ¿cierto? Hay gente que te cuenta a vos la historia de que en los 90 iba a haber televisión donde el vecino, iba a haber televisión donde quién sabe quién El tenía rico de televisor, la ¿cierto? cuadra que tenía televisor. ¿Cierto? Ah, Pero puta, tiene a toda la finales de razón. los 90 mucha gente empezó a tener televisión, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer contenido popular, ¿cierto? Que puede ser cómico, sí, porque es que nosotros como pueblo, como colombianos, Lo más fácil de consumir es la comedia. no, somos cómicos. O sea, nosotros en Colombia somos charros por naturaleza. O sea, a todo le encontramos un chiste. O sea, marica, estalla la guerra en Ucrania y todo el mundo está haciendo memes. Todo el mundo está haciendo memes, ¿cierto? O sea, somos charros por naturaleza. Encontremos la manera de mostrar ese pueblo. Entonces sale Pedro el Escamoso, salen los Reyes. Y no, pero de ahí después salen, es que es que marica, es que de verdad Diga, se diga. nota mucho, huevón, eso, vea. Sale Pecados Capitales, que bueno, comedia. es charra. El Inútil. La única seriota Uy, que El veo Inútil, aquí, sí, señor. la única seriota que veo aquí es La Lectora. Ajá. Después sigue Nunca la vi. Milagros de Amor, El Inútil, Noticias Calientes y Ecomoda. Pff, marica. que Ecomoda era un y spin-off y de- La Costeña y el Cachaco. Sí. Y para acabar de ajustar, después de darnos cuenta de que le tenemos que dar gusto a ese público popular, que es un público charro, dicharachero, aguardientero, ese que le gusta el chiste fácil, el doble sentido en todo, decimos, vamos a apostarle a las regiones. Y entonces RCN se casa con La Costa un tiempo, y Uy. se saca La Costeña del Ah, no, ¿usted Cachaco. es RCN? Sí. Uy, Caracol se volvió súper costeño. Hasta la locución, el locutor no era costeño. Sí, pero eso ya es como más de ahora. Sí, más de los últimos 10 Sí, años. no, pero yo quiero- entre el 2000 y el 2010 se empezaron a tirar hacia las regiones, a hacer un contenido más popular, ¿Cuál más fue la que del, usted dijo de Manolo Cardona? más de la gente del común. Juan Joyita. ¿O cuál dice usted? No, pero termina ahí. Lo volvemos un contenido más popular, más jocoso, porque somos jocosos por naturaleza. Y entonces la comedia se instala en el horario después del reality. Sí. Amor a Mil, ¿se acuerda de Amor a Uy, Mil? ¿Cómo se Amor a llama esa Mil. novela costeña que salía esa vieja que fue reina de Colombia? Que ¿Cuál? salía ese man que también salió en reality. ¿Cuál novela? Una La novela. Costeña del Cachaco. ¿Esa es la costeña del No, Cachaco? La Costeña del Cachaco es con el man de Betty, Sí, no. con Armando. No, digo yo. Y con esa una costeña novela mona. costeña que era con este man.
Pedro, que salió en protagonistas de novela, ¿cómo se llamaba eso? Que Sí. salía Taliana Vargas, Sí, Talía ya sé- Vargas. ya sé ¿cómo? cuál es. Pero es que esa es la época en que yo ya... Pero dejé eso, de pero ver eso ya es finalizando Sí, la sí. década del 2000. Es que yo también Sobre dejé de ver televisión. Yo las últimas novelas que vi fue literal Los Reyes. No, yo la última telenovela que me vi, Yo le gasté mucho tiempo Y el- a una, creo que es de las últimas, que era como medio ciencia ficción, que no pegó un culo. La Dama en el Pantano, que... Ay, marica, la dama en el pantano. ¿Se acuerdan de La Dama en el que Amantes Pantano? del desierto. Ah, no le pegó Amantes a del eso. Desierto. Esa no era también como medio ciencia Nunca ficción. la O vi. la ciencia ficción era la dama del pantano. La Dama en el Pantano era súper en el futuro. Había una es que se cosa metían, súper loca. una que se metían como en un baúl y como que alucinaban, que se llamaba Sarabanda. No, el nombre me suena, pero no recuerdo ese Bueno. detalle. Nada, el asunto es que sí, dejamos de ver. Yo, pues en lo particular, dejé de ver televisión cuando el Prime se volvió, pues no televisión, dejé de ver canales nacionales. Cuando el Prime se volvió realities. Y creo que la última novela que vi, la estoy volviendo a ver ahorita, que la están repitiendo, que se llama Pura Sangre. Sí, no, Pura pensé Sangre que la era están dando. Eso que estaba punteando en Netflix en estos días es que rico, pobre, Nuevo rico, nuevo pobre. Esa- Que esa también apunta hacia comedia. la cómico. Yo sí vi y sigo viendo telenovelas, pues, sobre todo porque en algún punto me pagaron por hacer crítica de televisión, ¿cierto? Pero no crítica escrita, sino ir a los canales a revisar programaciones y decir que decir qué servía y qué no servía. curador ¿cierto? de novelas. Más o menos así. Entonces por eso vi televisión mucho tiempo y aún lo sigo haciendo. Pero una cosa que sí hago ya es, van a lanzar una novela, me veo el primero, el segundo capítulo y ya sé cuál va a ser como la trama y digo como no vale la pena. Había una ¿Cierto? novela que mataron muy, muy rápido, pero eso fue hace años, que era sobre todas las canciones de los 60s. Pobre cacharrito, tirirín, tirín. Sí, Eh, sí, al ritmo no sé qué. ¿No era eso? ¿Cómo? Al ritmo algo. Algo así, que era, y que como que toda la historia era con puras canciones, era medio musidramas. Uy, musidramas, ¿se acuerdan de musidrama? Entonces todas las canciones de los 60 formaban personajes de la... Y la premisa, esa idea me parecía brutal y empecé a verla y eso no pegó y chao. Yo lo que hice mucho, como de ahí La para cancelaron. adelante, fue que después de Los Reyes renuncié a la novela cómica. Ya me mamó la novela cómica. No, Entonces, pero porque es que después de Los Reyes no había nada más que hacer. Para mí es oh, no, genial. pero es que hay un montón, es que empezó eso a salir así Sí, como... salían como arroz, brotaban Sí. de otra cosa. Pero la cosa es que nosotros... Y, no- y espérate, y seguía, dejé de ver la novela cómica y ya empecé a seguir la novela seriota, pero Pero eso es lo así, que yo digo. Pero seria, ¿Cuándo volvió seria. la novela seria? Siempre hubo una. siempre hubo una, cada año pero había era una. a las 10 de la noche. Siempre hubo una. ¿Sí me entiendes? Solo A las- que no era la que más rating tenía. Ajá. 10, 11 de la noche siempre, antes del noticiero. Yo la última recuerdo, emisión del noticiero. antes de Pura Sangre, vi Pero una que se exitosa. llamaba La Venganza. La venganza fue La muy... Venganza fue- exitosa. Sí, que era un remake de En Cuerpo Ajeno. Boba, sí. Es claro. un remake de Cuerpo Ajeno. Sí, como 10. Es que Y también lo protagonizó Paro Grisal. la cosa no solo es eso, sino que la novela colombiana Salvador vive del Querinza. remake. Horrible. ¿Sí me entendés? Horrible. Vive del remake. Entonces, por ejemplo, el año pasado sacamos un remake de Café. De Café, hicieron un remake ¿De qué más hicieron un Y remake? la cuestión es que ya nos casamos con formatos o nos vamos casando con cosas que pueden pegar, ¿cierto? Entonces llevamos 10 años de telenovela a las 8 de la noche. Cuando se acaba la cómica, metemos una de artista, ¿cierto? Un biopic. Ese es otro Ah, formato sí, que a mí cierto. ya nunca me gustó, weón. O sea, El biopic nunca me gustó. Me pareció muy pelle, weón. entonces hemos tenido biopics como el que Marvel. se hizo, el de más se Marvel. hizo? ¿Se hizo No, pero es que Marvel? está el biopic narco y el biopic musical. Ajá. Ah, sí. Entonces, Ninguno total. de los dos biopics me gustan, weón. Sí, No. entonces, Debo admitir que el biopic narco me gusta. sí, a mí me gustó. Por ¿Qué ejemplo, más ha sacado del musical? el musical. Marvel. Rafael Orozco, Rafael Orozco. Las Hermanitas Calle, Pero eso Elenita ya fue, Vargas. eso ya fue como en esta década. Eso pasó, eso empezó a pasar para esa época. Arely Senado en este momento está muy pegada, pero eso empezó No a sé pasar quién más es. o menos en el 2011, 2012, porque yo trabajaba en esa época en Codiscos y eso nos disparó las ventas de Rafael Orozco, ustedes no se imaginan. Claro, ¿Cierto? eso la rompe O ahí sea, mismo. Pues es que dígame,
cuando salió la película de Queen como repuntó. Vea, muchachos, voy en el 2008 viendo Síganos, telenovelas y no hay ninguna de esas así que ustedes ¿Memorables? No, sí hay un montón memorables, pero digo Cómicas. de esas como musicales. La hija del mariachi es la única, Ajá. pues, pero de resto y eso pues que eso no es un biopic, es un mariachi normal X, pero como un biopic de una no ninguna. 2011, 2012. La primera biopic que yo Escalona, veo es que El Escalona Capo. es No, pero es que semificción, ¿no? Bermúdez es Top. de Lucho Bermúdez. ¿O Creo quién? que no. No. Hasta la década del 2000, 10 del es que 2000 empieza, no es hay. que- Es es que en el 2010. Después de la época de la década del 2010, en el 2011, 2012, sale Rafael Orozco y la rompe. Como no han hecho la ¿cierto? Y sale la de Diomedes, la la de competencia. Marica, yo Jimmy- creo que la primera la de que Jay- yo digo que es una biopic es Amor Sincero. Que es la de Marvel. Sí. Como no han hecho un biopic de Johnny Rivera, hermano. No me lo explico. Pues yo estoy viendo, ahí están Por dando. cuestiones de derechos, porque Ahí están dando una con Pipe Bueno. Con Pipe Bueno. que se llama Te Pero la esa no dedico. es biopic. Pero esa no es Pero venga, biopic. ¿por qué de derechos? ¿Cómo así? Porque Johnny Rivera es el dueño de sus propios derechos. Ah. No tiene disquera, entonces posiblemente no tenga el músculo financiero para impulsar un... Pero eso hace rato está demorada hacer una novela. Sí. Eso sí vería yo, porque la historia de ese man Es densa, sí. épica. Incluso O la de sea, Arely Senado por eso está pegando, porque esa se de cuenta la de las hermanitas Cayo. O sea, Esta del Joe pegó. el Yo no Joe me pegó. acuerdo. Es que todas pegaron. O sea, no hay ninguna que no haya pegado. No, es que mire, ¿Cuál? La de 2012. La Reina del Flow. 2012, es que yo en 2012 no conozco ninguna. ¿Cuál hay en el 2012? Es que El Laberinto, No. Amor de Carnaval. Sí, yo creo que es de Amor de Carnaval. ¿Dónde carajos está Umaña? Sí. Ese es Los Reyes. No, esa Se no es robaron no. al personaje de los Reyes. Escobar, el patrón del mal. Rafael Orozco, el ídolo. Pobres rico. ¿Dónde está Elisa? Historias clasificadas a mano limpia 2. Sí. Corazones blindados. El Capó 2. ¿Cómo Sí. así es que hay 2 de novelas? Sí. Y Casa de Reinas. No conozco Empezaron a hacer, ninguna. no que hicieron Pero- el cartel de los sapos, el sea, cartel de los sí, sapos y hay 2, hay una cosa... y Sin Tetas No Hay Paraíso 1 y Sin Tetas No Hay Paraíso 2. Y eso que hay variaciones, Sin Senos No Hay Sí. Paraíso, sí o no, que hay Sí. como 1000 variaciones de esa misma. Sí, hay una cosa con respecto a eso de la comedia, y es que somos, Así, muy- retomando. sí, somos muy buenos para hacer nuestras comedias propias, pero somos muy malos para hacer las adaptaciones de franquicias que compramos. Sí, pero entonces espérese, antes de ir ahí, es muy bueno eso que planteas, porque es lo que yo le dije a usted al comienzo, y es que intentando como buscar esa homogeneización de la telenovela, logramos encontrar como un color, o yo no lo llamaría un estilo, pero sí algo que nos diferenció con las novelas en otras partes. Ajá. Entonces, la gente que consume telenovelas en el mundo ya sabía que esa telenovela era colombiana, por muchos detalles. ellos el chiste. Sí, obvio, la parte jocosa es como el top, pero voy al hecho de que entonces, digamos que lo que se hizo popular internacionalmente de la telenovela colombiana no fue la telenovela seriota como pasó con Venezuela, que O con México. que esos dramonones venezolanos vendían como un hijo de puta. Pero aquí lo que vendió fue Lo cómico. la cómica y ya posteriormente la narco, La de pues. narco. Ajá. Pero entonces yo sí quiero, como ya que hicimos como esa pequeña retrospectiva, Esa y introducción. antes de que venga Juanse a decir que copiamos mal las franquicias de afuera, ¿en qué momento vos comparás el sitcom gringo, para poder hablar de eso de las franquicias, con la novela colombiana? O sea, ¿qué es lo que vos le encontrás de similar? Bueno, uno es el tema del catchphrase, de la muletilla. Empezaron y eso pasaba Es que mis grandes referentes son Betty y Los Reyes. Sí. Porque ya después los veía y los tenía como en el radar, pero Y nunca Pedro, los vi. Pedro Yo el nunca vi Pedro el Escamoso. Escamoso ni nada, pero él tenía... Yo sabía los dichos por ejemplo, ¿cómo se llama el que era el punquero? Oye, sí, Germán es el más. Germán es el man. Claro que eso era más comedia que novela.
Pero entonces todo el mundo empezaba a repetir las frases de los que decían los personajes. Entonces eso es muy de sitcom. Sí, Sí. aunque yo sé que el sitcom en su formato y en sus locaciones no tiene nada que ver con lo que se hacía en la novela colombiana. Pero sí Porque tenía aquí pero- gastamos, no estoy diciendo en pasado, gastamos, o sea, yo no, las producciones colombianas desde hace muchos años, desde finales de los 80, gastan mucho en locaciones. En locaciones. Que y- incluso a mí me parece particular cuando hablaste de sitcom, ¿cierto? Yo me sentí a pensar y dije, de pronto no hay una sitcom sino una sitdram, ¿cierto? Porque hay una época en la que nosotros hacemos dramas de situación, ¿cierto? Y hacemos dramas de situación con locación, ¿cierto? Con set, que es Con lo que set. pasa con el sitcom. Porque es que Toda la telenovela ochentera son sets. son sets, ¿cierto? Y entonces vos, parce, los hangares y los estudios de RTI, de Punch, Eso eran de gigantes. GES, de un montón de gente, eran hangares gigantes porque hacían esas cosas, porque, pues, no más ahorita cuando estaba pensando en el tema y esas cosas, pensaba en cómo era de difícil producir televisión en esa época. Y sobre todo, cómo era de difícil producir televisión fuera del estudio. ¿Cierto? O sea, La Casa de las Dos Palmas, Cucho, que se grabó en Santa Fe de Antioquia, se grabó en esa sola casa y las cosas en exteriores eran muy poquitas, ¿cierto? Por eso mismo, porque era carísimo, porque solo la cámara había que cargarla como entre 2 o 3 personas, ¿cierto? Para tener el man que grababa en cinta, que era un man afuera con una cinta Ajá. gigante, ¿cierto? Entonces, Entonces- hacer una producción llamémoslo en locación como se hace ahora, que es mucho más fácil, era muy difícil. Entonces, por eso hablo de sitdram, ¿cierto? Drama de situación. Porque no éramos cómicos, porque veníamos del teatro, veníamos de la radionovela, veníamos De de... Sandokan. Y lo que usted dijo ¿Se ahorita, acuerdan que de yo nunca lo tenía en Sandokan? cuenta, era quién tenía televisión, el que Ajá. consumiera el... Me grabaron un video de reggaetón ayer en ese parqueadero de aquí Ay, atrás. con modelos bailando Anoche, ahí sí. haciendo twerking. Ah, yo Sí, quería ver. unas Genial. pantallas así. El típico video de reggaetón. Bueno, Listo. El Hay, caso... hay algo bien curioso y es que ellos mezclaron esas dos, ese concepto de la comedia. Yo ya no le digo sitcom porque el formato, y así fue como planteé la idea el otro día, pero es porque me puse a ver el formato y realmente no aplica. Pero sí tiene el tema de la comedia y la novela la juntaron y era porque la novela aquí, ¿ustedes se acuerdan de La Posada? claro. Sí. lo La mencionamos. Posada eran los mismos personajes, pero siempre pasaba Mil y una cosa pico. distinta en cada episodio, Ajá. ¿cierto? Pero había una cosa muy chimba de cuando se volvió novela y fue que esa situación se alargaba en el tiempo a través de los capítulos, que era, ya no era autoconclusiva por episodio, episódica, sino que era una cosa usted tenía que volver a ver y a seguirse riendo, pero saber si estos Sí. se iban a cuadrar. A mí o me si parece este algo- iba a reconocer el bebé. A mí con eso que sí me parece que hay algo muy bonito y que me parece muy rescatable de la telenovela colombiana y que yo siempre, no siempre, pero sí la mayoría de veces echaba en falta en la telenovela internacional. Y es que la telenovela internacional se centra mucho en los dos protagonistas y en el antagonista. Y todos los otros personajes secundarios son gente que gravita alrededor de esos dos personajes. O sea, que venga como le ayudo, que venga le cago la vida, pero son gente que está ahí como girando en torno a ellos. Mientras que acá sí es importante los protagonistas, pero lo que fortalece de verdad la hijueputa telenovela colombiana son los actores de reparto. Son todas esas subhistorias que giran. Ajá. Y que Incluso- Hay que- muchos arcos. Hay muchos- Incluso- y eso viene de la pobreza Sí. de la televisión colombiana, porque pagar, qué pena que te interrumpa, pagar esos protagonistas por tanto tiempo era muy duro y además que tenían que rellenar una cantidad de tiempo. Entonces lo que empezaban era crearle historias a esos Incluso- actores, que inclusive eran actores, esos actores de carácter que uno los ve, pero no sabe cómo se llaman, pero son los mejores actores de Colombia. Sí. Son las mejores. Incluso, historias que hay. incluso tenemos memoria de personajes que son ni siquiera son los que protagonistas. son secundarios y no son protagonistas. El amigo de Pedro el Escamoso, todo el mundo lo recuerda, ¿cierto? Los mismos vecinos de los Reyes, ¿cierto? La gente Airiarte Los Iriarte. los tiene a todos en la memoria, ¿cierto? Incluso más allá de los Reyes. De los Reyes uno tiene las catchphrases, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? De pronto y ya, pero eso pasa. O sea, aprendimos a narrar la historia desde los otros personajes también. Y creo que eso no lo tiene la telenovela mexicana y la telenovela Yo no había pensado en venezolana. eso. José fue el que Pero- me cayó en cuenta, pero- sí, señor.
a lo que voy es que nosotros empezamos a hacer sitcom a principios de los 90s. Y hablemos de sitcom con set y con comedia pensando en Vuelo Secreto. Sí. No, claro que Te quiero pecas es ¿Cierto? con todas. Por eso. Dejémonos de vainas, creo que Dejémonos de entra en vainas era medias. el Ajá. locación. Sí, es una casa. Eso sí entraba dentro de una casa, pero no se movía de ahí. O sea, la cámara siempre estaba en el sofá, Ajá. la cámara siempre En estaba, el la otra estudio de- cámara estaba en un estudio y la otra cámara siempre estaba en la cocina con Josefa. Ajá. Ajá. Pero yo nunca conocí como los cuartos del cuarto de Ramoncito, nunca lo conocí, pues. Ah, el cuarto de los Vargas sí, porque había muchos diálogos, ellos acostados en la cama, ¿qué vamos a hacer mañana con los niños? Sí. Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo del cuarto de Ramoncito. Y es porque Pero sí como es que se cierto, muy pocas centraban veces salían. en 4 puntos. Cuando salían era raro. Y vuelvo- Tiene toda la y y vuelvo- razón. montaban en los carros. Y vuelvo y muy les bueno. digo, por lo que conllevaba producir, ¿cierto? Entonces usted escoge, piense como en los lugares hasta donde me llegan los cables. Esa era una de las cosas que uno tenía como La productor cancha de en la televisión. que grababan. De pies a cabeza. pies a Era cabeza. el Ya colegio les de la conté casa de este que man. era Ya les una conté manga. que yo salí en Sí, De pies sí, a ya lo has cabeza. dicho 1000 veces. A la Sí, gente, no, a la se los gente que nos repito. ve no, A la no, gente no Se que lo nos sabe. ve, repito por si no saben Él que yo salí fue en De pies a extra cabeza. 3 en De pies a cabeza. Pero Yo salí extra, en De pies a cabeza. extra sin diálogo. Fue el epítome de mi vida. Gracias. Manuel José Chávez no lo recuerda, pero él sí. Sí, sí, después que no por nombre, pero él me ve y dice. Ah, este man "¿Sí era, hola?", es- él me dice hola. este Ah, a mí man era también. extra 8. Sí, este Extra man- 8 sin diálogo. Sí, el caso es ese, o sea, producir televisión era muy difícil, entonces siempre hemos trabajado en sets. O sea, incluso siempre se ha pensado en sets por eso mismo, porque es que Don hacer Chinche. scouting, hacer un montón de Don cosas. Chinche era sets en la forma. Sí. No, eso era como un inquilinato. Creo que es que Don Chinche tuvo varias. Varias temporadas. No, está como que lo rehacían. Acuérdate que una vez que solo salió el Culebro Casanova. Había una serie que solo era el Culebro, ya no salía show de Jimmy. Héctor Sí. Ulloa. El show de Jimmy, ok. Yo creo que sí. Bueno, no sé. En el, fin. el asunto es que sí, lo que dice Juanse es cierto. O sea, había mucho seriado, Me tildé. había mucho seriado cómico, Tentaciones, por ejemplo, Sí. que estaba muy metido como en una casa, como en Locaciones. una locación, un set. Pero a mí como que la telenovela, o sea, yo pensar en la telenovela como set, ya a partir de los 90s, no, creo que la No. última que vi como de ese corte fue La Caponera. La Caponera no, La Potra Zaina, que eso sí era como ahí en una finca más hecha, pues así en Micopori, en cartón paja, pero más allá de eso, yo no Está me... muy distraído viendo ahora Cristina. Te tramaba Aura, Cristina. Bueno, Ok. el asunto es que Es uno peladito y salía esa mujer ahí. el asunto es que cuando vos dijiste eso del sitcom, yo empecé como a relacionar todas esas cosas. Y además que una cosa es grabar en set o en locación, pero el sitcom no solo graba en set y en locación, sino que graba en set y en locación con público al frente. Ajá. Nosotros eso lo hicimos. Creo, el único recuerdo que yo tengo es una franquicia. Casados con que Hijos. fue la versión colombiana de Casados con Hijos, que Que fue le fue un desastre. mal. Tuvo 3 capítulos. Solo hicieron 3 capítulos. No, hicieron toda la serie, pero Solo para solo tres. emitieron 3 capítulos. El asunto es, después de Casados con Hijos, hicimos algún otro experimento de sitcom. Casi. Con público en vivo. Público en vivo, el man no. actuando. No. Yo creo que sí debió haber habido una por ahí, pero pues a mí no me cabe. en Porque la- para No, mí, incluso- Todos en la cama era un Friends colombiano. Aunque eso lo vine a entender años después. Pero, En ese pero momento, sabes cuál franquicia nos trajimos que no funcionó y que era muy exitosa en España. Era Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Uf. Ah, sí. No, Sí, y la versión colombiana no era mala. Pues, No es era que mala, los- pero no le Los fue bien. Reyes es basado en una novela argentina. Sí, los Rocha, Sí, algo así. creo que los Rocha. Sí, bueno. Entonces, Nada, hicimos aquí como un pequeño... Sí, Hay me que hacer parece que va a capítulos. tocar hacer un capítulo 2, porque ya llevamos una hora hablando de esto. Muy bueno. Y se nos y fue. Es que vamos a improvisar, no sabemos de qué hablar y mire, nos quedó cortico el tema. Se nos fue la hora, entonces, pues nada, ¿quién va a despedir de esto? Yo lo saludé, que lo despida Juanse. Que No, diga, dice, buenas noches, saluda, buenas noches, buenas despide. noches. sí, no, despidámonos diciéndole a la gente que se suscriba aquí abajo,
que nos sigan en Twitch, Si están en en Twitch, YouTube, mándenos plata. en Facebook, que nos sigan en las redes sociales, en Instagram. Por favor, compartan el video. Sí, y que va a tocar compártalo. hacer una segunda parte Sí. de esto porque... Y véanse los otros episodios de la onda corta, que por ahí salió el Loco Jaramillo. Tratamos gustó? de estar a la altura de ese episodio. ¿Te gustó? Tratamos de estar... Es que yo no entiendo cómo el episodio no tiene más views. Entonces los mando para que vean esa joya del podcast medellinense. Listo. Listo. Y Nos denle vemos. like. Mucho amor. Chao. Chau.